Buenas tardes, mi nombre es Marta Salcedo, soy odontóloga auditora. Esta teleconferencia se realiza en el marco de la capacitación Reporte de Información del Servicio de Salud Bucal conforme al Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, RIPS. El objetivo es contribuir con el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la información de las IPS y los profesionales independientes para mejorar la calidad del dato, la evaluación de las acciones y la formulación de políticas en salud bucal que impacten en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de las generalidades de los RIPS. ¿Qué es el RIPS? Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud. Según la resolución 3374 del 2000, es el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, procesos de regulación y control y como soporte de venta de servicios. La denominación, estructura y características de estos datos se han unificado y estandarizado para todas las entidades obligadas a reportar. Básicamente es el registro de todas las atenciones, de todas las acciones que en salud prestamos a los usuarios cada que ellos demandan nuestros servicios. ¿Quiénes deben generar los RIPS? Según la resolución 3374 de 2000 y la resolución 1531 de 2014, que la modificó parcialmente, son de obligatorio cumplimiento para las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS, para los profesionales independientes, los grupos de práctica profesional, los entes territoriales en los servicios que están a cargo de su gestión, como son las actividades no post del régimen subsidiado y los usuarios vinculados. También son obligatorios para las CAPBs, teniendo en cuenta que las CAPBs son las EPS del régimen subsidiado y contributivo, las compañías de seguros que tienen a su cargo pólizas para accidentes de tránsito, para cirugías y hospitalización en general para servicios de salud. El FOSIGA en lo que le concierne accidentes de tránsito y eventos catastróficos, regímenes especiales también y para las administradoras de riesgos laborales. Bueno, ¿por qué son importantes los RIPS? Los RIPS identifican una a una las actividades de salud que realizan las IPS y los profesionales independientes. Gracias a esto, pues constituyen la fuente principal de información del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta información en la actualidad aporta a la medición de más de 100 indicadores, los cuales contribuyen a la gestión y toma de decisiones en materia de salud. Básicamente, su función está en dos campos muy amplios. Uno es la construcción del perfil epidemiológico del país y el otro es en el soporte de facturas de la venta de servicios que tienen las EPS para sus contrataciones con las EPS. La utilidad de los RIPS. El propósito del análisis del RIPS es generar información útil y confiable que nos va a permitir en cada uno de los niveles obtener una serie de beneficios. Para los prestadores del servicio, las IPS, les sirve para soportar el valor cobrado ante las EPS, para informar sobre las actividades de salud prestadas, conocer las causas que generan la demanda de servicios de salud, realizar la programación de oferta de servicios de salud, apoyar el sistema de vigilancia en salud pública, notificación obligatoria, coberturas de promoción y prevención, incidencia y prevalencia de patologías. Y en esta parte es muy importante recordar la función que tenemos en las instituciones de generar la BAI de salud bucal, que es la búsqueda activa institucional, en la cual recogemos esa información a través de RIPS para poder determinar las principales patologías de salud bucal, la morbilidad presente pues en nuestras comunidades y poderla reportar a los municipios y estas a su vez al Instituto Nacional de Salud para mirar cómo es el comportamiento de esa morbilidad y de esos procedimientos, de esa cobertura de acciones que tenemos sobre nuestras poblaciones. También es importante recordar ahí el reporte obligatorio que tenemos que hacer por resolución 4505 de las acciones de protección específica y detección temprana
y de las patologías de interés en salud pública, y que básicamente para odontología se refieren a dos aspectos. Uno es los controles de placa, y el segundo es la fluorosis dental. Bueno, también en las instituciones prestadoras de servicio son útiles para controlar el gasto en salud y para la evaluación de la gestión institucional. Bueno, la utilidad de los RIPS para las EPS les sirve para auditar la prestación de servicios, justamente de las IPS que acabamos de ver, para obtener los indicadores de cobertura, frecuencia de uso, calidad, resultados de salud, para conocer el perfil epidemiológico de la población asegurada, verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y generar la información para la actualización del modelo de riesgo. En la dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ahí podemos encontrar los entes de control, como es la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, los entes territoriales. Tienen una utilidad enorme en varias funciones, entre ellas monitorear el cumplimiento de los planes de beneficios por las entidades administradoras del planes de beneficios, vigilar la cobertura de atención de la población afiliada y pobre no asegurada, identificar inaccesibilidad e inequidades, identificar distorsiones del modelo esperado de aseguramiento, fundamentar la definición de protocolos y estándares, soportar los estudios de actualización del POS y del cálculo de ajuste a la UPC, obtener indicadores de cobertura, frecuencia de uso, calidad, resultados de salud y formular políticas de salud. En general, digamos que en todos los niveles hay unas funciones, unas utilidades que aplican a todos los integrantes del sistema, como son establecer los perfiles de morbilidad, establecer número y concentración promedio de procedimientos, diseñar estrategias de promoción, prevención, intervención y control con base en los resultados, optimizar la gestión administrativa al unificar la fuente de los datos. Como ven, digamos que la utilidad de los RIPS es enorme, es la principal fuente de información que tenemos de salud en el país, y lamentablemente pues no la estamos diligenciando con las mejores características. Entonces se nos está perdiendo una herramienta muy valiosa, no la estamos aprovechando al máximo, y la idea es que poco a poco, con lo que vamos viendo en la presentación de hoy, vamos teniendo en cuenta pues como todas esas recomendaciones para el adecuado diligenciamiento de esta información, y que cada vez hagamos mejor uso de ella y podamos obtener mejores resultados pues de su registro y reporte. Bueno, ahora vamos a hablar de la normatividad. La resolución 3374 de 2000 reglamenta los datos básicos a reportar y define la estructura y manejo de los RIPS. A partir de ese momento se inicia pues la implementación de los RIPS en Colombia. Con la resolución 951 del 2000 se define la obligatoriedad de los RIPS. Las entidades territoriales deberán identificar las IPS que no reportan para informar a la Superintendencia Nacional de Salud. Dos resoluciones que aparecen muy, digamos, simultáneamente con la 3374, la 2333 del 2000 y la 1895 de 2001, adoptan la clasificación, la primera de la clasificación única de procedimientos de salud CUPS, y la segunda la codificación de morbilidad con la clasificación estadística internacional de enfermedades CIE-10. Tenemos la resolución 1531 de 2014, que es muy reciente y viene a modificar la resolución 3374 en lo que se refiere al mecanismo de transferencia de datos, digamos, la transferencia de datos desde las EPS al ministerio a través de la plataforma PISIS, que hace parte del SISPRO, que es el Sistema Integrado de Información de la Protección Social, y también amplía su ámbito de aplicación. Bueno, continuamos con la normatividad. La ley 1122 de 2007 y la 1438 de 2011, que vienen a reformar la ley 100 de 1993, tienen muy en cuenta el tema de la información, de toda la información que se genera a nivel de salud, y especifican muy enfáticamente la obligatoriedad del reporte.
En el artículo 114, la ley 1438, nos habla de que es obligación de las entidades promotoras de salud, las IPS, las direcciones locales de salud y demás entidades que tienen que reportar, de proveer esa información de forma confiable, oportuna y clara dentro de los plazos que se establecen en el reglamento, con el objetivo de elaborar indicadores. Nos dice además en el artículo 116 que las instituciones que no cumplan con esta provisión de información serán sancionadas. En el caso de las entidades promotoras de salud y las prestadoras de servicios de salud, le podrá dar lugar a la suspensión de giros y a la revocatoria de la certificación de habilitación. Y en el caso de los entes territoriales, se debe notificar a la Superintendencia Nacional de Salud para que obre de acuerdo a su competencia. Bueno, hasta aquí los, digamos que, aspectos muy generales de RIPS. Vamos ahora a hablar de los aspectos técnicos. En los aspectos técnicos, lo primero que tenemos que revisar son las clases de datos que integran este registro, ¿cierto? Básicamente se refiere a 4 aspectos, 4 tipos de datos: de identificación del servicio de salud, del motivo que origina la prestación del servicio y del valor de la atención. En la identificación nos referimos específicamente a la IPS que presta el servicio, a la EPS que administra el recurso y la, digamos, la protección del usuario, y a la identificación misma del usuario. En el servicio de salud están incluidos todos los procedimientos, estancias, medicamentos, todos los elementos y actividades que prestamos a nuestros usuarios. En el motivo que origina la prestación del servicio, tenemos en cuenta el diagnóstico, la causa externa y la finalidad de consulta, que no aparece aquí, pero todas están integradas en relación a la causa que motivó la consulta o la prestación del servicio. El valor de la atención se refiere a la factura de venta de servicios. Bueno, todos estos datos de los que vamos a hacer uso para registrar y después entregar esa información al ministerio están clasificados de acuerdo a su contenido específico en varios archivos. Tenemos archivo de usuarios, que contiene la información, pues, de identificación de los usuarios. Archivo de transacción, contiene la información de la factura. Más abajo, de acuerdo a las actividades que vamos a brindar a nuestros usuarios, tenemos archivos de consulta, de procedimientos, de urgencias, hospitalización, recién nacidos, otros servicios y medicamentos. Como ustedes ven, cada uno de estos archivos tiene una abreviatura que lo nomina, lo marca, ¿cierto? Es como la forma como los vamos a reconocer de aquí en adelante. Perdón. El archivo de control, que no lo había nombrado, realmente no hace parte de todos los datos que obtenemos de las atenciones que prestamos a los usuarios, sino que es un archivo que relaciona el resto de archivos. Es un archivo índice que nos va diciendo, cuando entreguemos la información, de qué archivos entregamos esa información y a qué institución pertenece y cuántos registros, entregamos de cada uno de ellos. Bueno, en odontología utilizamos los 4 primeros archivos nada más: el de usuarios, transacción, consulta y procedimiento, y obviamente el de control, que siempre se utiliza, como les digo, como forma de relacionar la información que entregamos. Bueno, los datos del RIPS, ya después de que hemos tomado toda la información, de que hemos recopilado toda la información en cada uno de los archivos, la debemos transformar a unos formatos TXT, que es el formato en el cual debemos reportar la información, hacer la transferencia de la información en ese formato. En algunas instituciones tenemos sistemas de información que nos permiten, a través de la historia clínica electrónica, de una vez generar este tipo de formatos, ¿cierto? El odontólogo, el profesional médico, la persona que hace la atención, de una vez que a la vez que llena su historia clínica, digamos que va capturando la información que nos solicita el RIPS y va quedando diligenciada.
Hay otras instituciones y de pronto consultorios de profesionales independientes que no tienen un sistema de información tan avanzado, entonces les toca recoger la información en tablas de Excel y se hace un poco más dispendioso porque les toca llenar pues cada uno de los archivos individualmente aparte del diligenciamiento de la historia clínica, y después de tener ya toda esa información en esas tablas de Excel lo van a tener que transformar a estos archivos, a estos formatos TXT. En cualquiera de los dos casos, la información debe quedar de esta forma, porque es la única manera de que pueda ser enviada y recibida por los entes que la solicitan, ¿cierto? A quienes se las debemos entregar. Más adelante, al final de la presentación, vamos a mirar cómo se hace esta transformación de tablas de Excel a archivos TXT. Ahora vamos a hablar del proceso, digamos, de reporte, de ese flujo que deben seguir los RIPS para llegar hasta el Ministerio de Salud. Ya tenemos nosotros el archivo TXT del que les hablé listo para enviar, tenemos la información verificada, hicimos la validación, tenemos los archivos marcados en la forma que corresponde, entonces vamos a hacer el envío a la Secretaría de Salud, lo hacemos vía correo electrónico, tenemos un plazo de 15 días a partir de la fecha en que termina el periodo. ¿Cuándo termina el periodo? Cada mes es un periodo, o sea que el último día del mes, 31, ese día estamos recogiendo la información y la estamos organizando para enviarla en los 15 primeros días del mes siguiente. Esta información que recibe la Secretaría de Salud de Medellín también tiene una validación. Ellos revisan que la información que hayamos enviado esté con la estructura correcta, con los datos correctos y en la forma en que debe ser transmitida. Si tiene deficiencias, seguramente van a quedarse muchos archivos pues, por el camino, porque obviamente no se van a poder organizar. Ya la información con esa depuración que ellos hacen va a pasar a la Secretaría de Salud seccional de Antioquia para que a su vez ellos hagan otra validación y la reporten al Ministerio de Salud. Los prestadores de servicios de salud IPS tienen además que enviar la información a su EPS porque ellos tienen una contratación directamente con la EPS y ellos tienen que cumplir, digamos, contractualmente con esa información. Asimismo, esa EPS va a hacer también una validación, como la hicieron los otros entes que la han recibido, y a su vez va a reenviarla también al Ministerio de Salud. El Ministerio, después de que hace otra validación, digamos que en todos los pasos hay validaciones, verificación de que la información tenga el formato y la estructura correcta y los datos sean los adecuados, hace una retroalimentación. El Ministerio devuelve esta información a los entes territoriales porque obviamente tienen que nutrirse de esa información y saber qué se obtuvo al final de todo el proceso. Como les dije, los RIP deben ser enviados a la Secretaría de Salud de Medellín en los 15 primeros días del mes siguiente vía correo electrónico. Aquí ahí están registrados los dos correos a los cuales se puede enviar la información, particular.rips@medellin.gov.co e información.saludmedellin@gmail.com. Bueno, hasta ahí digamos que se acaba nuestra responsabilidad porque ya cumplimos dentro del periodo que debíamos haber enviado la información en esos 15 primeros días. Pero en ocasiones las cosas no quedan tan bien hechas. Desafortunadamente, a pesar de que los RIPS tienen, como les digo, la mayor, digamos, son la primera fuente de información en salud que tenemos en el país, no siempre quedan bien diligenciados y se pierde mucha información por esta causa. No solo se pierde, sino que mucha de esta información a veces es muy cuestionada porque no tiene de pronto la veracidad, ¿cierto? Ni las condiciones de estructura adecuadas para poder decir que eso sí nos aporta una información muy confiable. Por eso tenemos que hablar de la calidad del dato. La calidad del dato es la cualidad de un conjunto de datos que reúne entre sus atributos la exactitud, la completitud, la integridad, la coherencia y la confiabilidad necesarias para que sea útil al procesamiento, análisis o cualquier otra finalidad. Para que nuestros RIPs sean
útiles, tienen que cumplir con todos estos atributos, y así podemos decir que sí realmente van a ser fiables para poder hacer análisis y estudios de salud. La calidad de los datos del RIPS depende de la comprensión del sentido y dimensión de los datos para el sistema. Es decir, comprender la gran importancia que cada pequeño dato tiene dentro del sistema. Nosotros somos un pedacito, una partecita. Cada parte de esa información que nosotros enviamos hace parte de ese engranaje grandísimo que es el sistema de salud. Si nosotros hacemos las cosas bien desde el principio, seguramente los resultados al final van a ser muy positivos. Bueno, la calidad del registro aporta el conocimiento del estado de salud y en consecuencia a la toma de decisiones adecuadas para su intervención. La información es el insumo más importante para generar alertas e intervenciones oportunas. La calidad de la información depende de la calidad del dato. Un buen dato debe tener calidad, oportunidad, cobertura, claridad y validez. Es indispensable disponer de una política de calidad de los datos si se quiere mejorar su análisis y así optimizar la toma de decisiones. ¿Qué criterios de calidad tenemos que cumplir para que nuestros datos sean los idóneos para hacer un análisis al final cuando se consolide toda la información? En primer lugar, tenemos que cumplir con las reglas de registro. Acuérdense que la resolución 3374 nos da todos los, digamos que la guía para hacer un adecuado registro. Tenemos que seguirlas al pie de la letra. Ahí no hay medias tintas, tiene que ser muy exacto a lo que nos está exigiendo la resolución. Consistencia de los datos. Esto tiene que ver con las reglas contractuales con el pagador. Si yo estoy trabajando para una EPS, obviamente tengo que ceñirme a las bases de datos que ellos me entregan, a las actividades que me han contratado, a las tarifas que hemos acordado. Es decir, tenemos que ser muy coherentes con esas reglas contractuales que hemos establecido. Consistencia de los datos en relación con las reglas del sistema. El sistema nos dice que tenemos que utilizar tablas CUPS, CIE 10, que tenemos unos contenidos en el POST, que tenemos que tener unas características demográficas de acuerdo al DANIS, tener en cuenta esas características. Todo tiene que ser con exactitud plena en relación a esas reglas que nos ha impuesto el sistema. Y correcta generación del archivo plano. Obviamente, si yo no hago un buen procesamiento de la información desde la parte técnica y se me queda algún vacío o no me queda bien transformada la información, lo que va a llegar no va a servir para poderla utilizar. Las reglas del registro de los datos de prestaciones de salud son de 3 tipos. Cuando hablamos de ese registro nos referimos básicamente pues como a los lineamientos que nos da la normatividad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la estructura, que es el tipo de dato, la obligatoriedad en la longitud y el separador de campos. Tenemos que llenar los datos que nos impone la norma, ¿cierto? No, y con las características que nos lo impone ella. Otra de las reglas del registro es la regla del contenido. Debe ser un valor permitido. Debemos tener en cuenta que hay referencias cruzadas que tienen que ver con la información que colocamos en un registro y que debe corresponder a esa misma información en otro de los archivos, por ejemplo. Que debemos tener en cuenta la correspondencia en la información, como les dije ahorita, de las tablas que nos impone la normatividad. En este caso, por ejemplo, de diagnósticos, el CIE 10, de procedimientos, el CUPS, de medicamentos, exactamente tenemos que ceñirnos a lo que está allí. La consistencia, los datos deben ubicarse en el campo correspondiente de manera que sean coherentes al momento de analizarse. La consistencia de los datos en relación con las reglas del contrato con el pagador, lo que les hablaba ahorita, tiene que haber correspondencia de la población con la afiliada a la EPS, correspondencia de las atenciones reportadas con las contratadas, soporte de las atenciones prestadas en la autorización, cumplimiento de coberturas, concentraciones, frecuencia, cumplimiento de tarifas pactadas. Todo esto en relación
a lo que hemos acordado en los términos de las contrataciones que hagamos IPS, EPS. Con los consultorios particulares pues es diferente porque digamos que son actividades más bien de tipo particular, ¿no? Bueno, la consistencia de los datos en relación con las reglas del sistema, el uso de dígitos de diagnóstico según tipo de atención, aprobación de las validaciones establecidas por el Ministerio y consistencia de datos del total de atenciones almacenadas en el nivel central. Vamos a revisar algunos de los errores que se presentan con más frecuencia en el registro de datos. En primer lugar, ausencia. Los campos importantes u obligatorios para el análisis se encuentran vacíos. Inconsistencia. Los datos no corresponden con el valor definido para el campo analizado, no cumplen con la estructura, están mal digitados o contienen valores por fuera de los límites establecidos. Estos datos no son útiles para el análisis. Incoherencia. Los datos no cumplen la relación lógica entre dos campos correlacionados dentro de un marco como el social cuando la edad no concuerda con el tipo de documento, o en la parte clínica cuando el diagnóstico no concuerda con el sexo. Entonces, por ejemplo, un examen de próstata realizado a una mujer. Duplicidad. Registros que se encuentran más de una vez en una misma tabla. Bueno, al registrar la información hay que tener en cuenta no suponer datos, no posponer el ingreso de los datos, hay que hacer lo posible el registro inmediatamente. En la medida, y por eso es muy bueno las historias clínicas que están de una vez vinculadas pues como a un sistema que les permite hacer la captura de la información, porque de una vez queda listo todo. Entonces no hay lugar a olvidos o a fallas después de equivocaciones porque no nos acordamos realmente cuáles son los datos que hay que registrar. No eliminar datos y no cambiar la estructura del registro. Yo creo que hemos sido ya muy repetitivos en este punto. Y es muy importante para evitar reprocesos hacer una buena captura de la información desde el primer momento en que se registra el usuario. Es decir, inmediatamente empezamos a registrar la información, hacerla de la mejor manera para evitar después tener que cambiar la información o estar haciendo modificaciones o en los procesos de validación estar pues como casi que con todos los registros en mal estado, ¿cierto? Volver a empezar. Bueno, ¿qué dificultades hemos encontrado con mucha frecuencia en el diligenciamiento y en el reporte de la información? En primer lugar, irregularidad en el envío de datos o mala calidad de los datos enviados. Eso es muy frecuente que pase. Por ello es que los RIPs pues, de alguna manera han sido tan cuestionados porque la información no se hace, primero no se completa adecuadamente y en segundo lugar a veces no se hace con la periodicidad que debiera, ¿no? Mensualmente, sino que se envían este mes o se vuelven a enviar en 3 meses o así. La frecuencia no está muy establecida, no está muy respetada. Las EPS, como las entidades territoriales, no hacen suficiente exigibilidad de reporte a las IPS porque creen que no tienen las herramientas legales, pese a que la norma es clara en la responsabilidad del reporte de las IPS. Entonces, como nadie exige, como no son, digamos, muy puntuales en estar pidiendo la información, a veces se queda sin hacer y se vuelve costumbre no hacerla y nos quedamos sin información. Las IPS no cuentan con los aplicativos adecuados para registrar la información según el contenido y la estructura definida. Eso es algo que hemos encontrado mucho aquí en la ciudad. Encuentra uno que los campos, las estructuras, los formatos que tienen para diligenciar se parecen más como a un gerencial donde sumamos número de amalgamas, donde sumamos número de actividades de operatoria, de endodoncia, bueno, como más clasificado de esa forma, pero no con los campos que requiere la información para RIPS. Entonces seguramente que cuando estas instituciones generan sus RIPS van a quedar una cantidad de vacíos, no van a cumplir con la estructura que se ha establecido desde un comienzo. Las IPS no tienen procesos controlados y reconocidos de registro de datos y gestión de RIPS. Realmente como que no ha sido una preocupación muy grande para las instituciones el hecho de hacer una buena, de gestionar y de una buena información, entonces no se hacen procesos pues como de evaluación y de mejoramiento.
faltan competencias del recurso humano sobre el registro, tampoco se hace capacitación, es decir, como que los RIPs son un poquito olvidados y no se piensa que, ni siquiera se reconoce que se están haciendo mal, mucho menos pues como para hacer capacitaciones en el tema. El diligenciamiento de RIPs por personal diferente a quien atiende el usuario. El RIPs tiene, como les dije, una serie de datos contenidos en cada uno de estos archivos que idealmente debería llenarlos todos el profesional, la persona que atiende al usuario, porque es quien tiene la información de primera mano. Hay archivos que eventualmente podrían ser diligenciados por personal auxiliar o administrativo o quizás el auxiliar de odontología, pero en lo que se refiere a la consulta, a los procedimientos, es fundamental que lo realice el mismo profesional. Bueno, vamos a hablar del diligenciamiento de los RIPs. Como les dije, digamos que todo el proceso de diligenciamiento del RIPs inicia desde que el usuario llega a la atención, ¿no? Vamos a mirar aquí esa ruta para poder entender cómo vamos a ir diligenciando cada uno de los archivos. En primer lugar, obviamente un usuario cuando llega se le asigna la cita, cancela su cuota moderadora si pertenece a una EPS, ¿cierto? Si le corresponde cancelarla. Luego tiene la atención, la prestación del servicio. Dentro de esa atención del servicio se hace un registro en la historia clínica. Y en la historia clínica hacemos una cantidad de registro de información de lo que nos solicita el RIPS, como vamos a ver ahorita más adelante, cada uno de estos archivos. Si no está completa, porque de todas maneras hay unos aspectos que le corresponden más a la parte de facturación, sí por lo menos vamos a encontrar que los datos de usuario, los datos de consulta y los datos de procedimiento los vamos a poder diligenciar desde la historia clínica. Viene después la facturación y ahí es donde viene el archivo de transacciones, que es el AF. Después de que ya tenemos toda esta información, ¿cierto?, que nos va a aportar la historia clínica y la factura, vamos a generar el archivo plano. Es decir, aquí en este paso ya debemos tener todos nuestros archivos diligenciados. Y a partir de ya tener esos archivos diligenciados o listos en Excel, si es que somos una entidad que no tiene un sistema de información muy sofisticado, digamos, para que nos entregue de una vez la información en archivo plano, entonces vamos a hacer ese paso a archivo plano desde estos archivos que ya tenemos aquí en Excel. Posteriormente a esto vamos a hacer la validación. ¿Qué es la validación? La validación es la revisión, la verificación de que la información que vamos a enviar está completa y está con la estructura que se nos solicita. Entonces en este paso vamos a revisar la información antes de entregarla. Vamos a verificar que las estructuras en los archivos planos estén adecuadas, que el código de habilitación asignado sea el correspondiente, que haya relación lógica entre estructuras y que los números de facturas coincidan pues como entre archivos, ¿no? Que el archivo de la facturación de estos procedimientos coincida. Y el registro del nombre de los archivos, que es la última parte. Cuando ya tenemos toda la información lista, vamos a marcarlos para poderlos enviar y que en la Secretaría de Salud y en la EPS no los puedan identificar como que sean nuestros archivos y a qué periodo corresponde. Más adelante vamos a ver cómo se marcan. Por ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de los archivos y cómo se diligencia. Bueno, como les dije, son 4 tipos de archivos que vamos a trabajar en odontología. El primero es el de usuarios, a continuación vamos a ver el de transacciones, después el de consulta y después el de procedimientos. Por último vamos a revisar el de control, que es, como les dije al principio, un archivo donde se relacionan estos 4 primeros y donde vamos a entregar la información del envío, de lo que vamos a mandar. Bueno, el archivo de usuarios, como es de imaginar, habla de los datos de identificación del paciente. En este archivo van los datos de identificación,
tipo y documento de identificación, características básicas, lugar de residencia y pertenencia al sistema de seguridad social. En la primera columna tenemos tipo de identificación. Colocamos allí la abreviatura de cada una de las posibles tipos de identificación que tenemos aquí en esta tabla adjunta y la registramos. Si es por ejemplo cédula de ciudadanía, colocamos el CC aquí, cada uno de los datos que están en esta tabla, de acuerdo pues a la condición de cada persona. Enseguida tenemos número de identificación de cada uno de esos tipos posibles de identificación, y al lado vemos la longitud máxima que puede llevar cada uno de estos documentos, ¿no? Para un ejemplo, cédula de ciudadanía, la longitud máxima de caracteres que puede tener es de 10. Entonces ya eso lo tenemos en cuenta al diligenciarlo. Continuamos con el código de la entidad administradora, o sea, el código de la EAPB. Para el caso de los particulares, el código asignado sería 000000, 6 ceros consecutivos. Ese sería el código para los particulares. Tipo de usuario. Aquí se ve el identificador para determinar la condición del usuario en relación con el Sistema General de Seguridad Social. Tenemos si es contributivo, subsidiado, vinculado, particular, otro, desplazado con afiliación al régimen contributivo, desplazado con afiliación al régimen subsidiado o desplazado no asegurado, vinculado como lo llamamos habitualmente. Después viene el primer apellido del usuario o si es o de casada, cuando en los casos que lo tengan todavía algunas mujeres. En el segundo apellido del usuario lo registramos si el usuario lo tiene, ¿cierto? Hay personas que no tienen segundo apellido, dejaríamos el campo vacío. Primer nombre del usuario, se debe registrar el primer nombre, obviamente. Segundo nombre del usuario, registramos si lo tiene. En el campo de edad, vamos a tener en cuenta las unidades de medida. Si la persona tiene de 1 a 120 años, este campo de edad está relacionado con la siguiente columna, que es la unidad de medida de edad. Si la persona tiene de 1 a 120 años, la unidad de medida va a ser 1. Si la persona tiene entre 1 y 11 meses, la unidad de medida va a ser 2. Y si la persona tiene de 1 a 29 días, la unidad de medida va a ser 3. Es decir, para la primera van a ser años, para la segunda meses y para la tercera días. En ambos casos es un campo obligatorio. Colocamos en edad el número y en unidad de medida 1, 2 o 3 si son años, meses o días. En la columna siguiente tenemos el sexo, tenemos masculino, femenino o indeterminado. En la siguiente columna tenemos código del departamento. Se entiende que aquí debe quedar colocado la residencia habitual de la persona, donde lleva más de 6 meses. Se registra el código correspondiente al departamento según el DIVIPOLA, que es la División Política Administrativa de Colombia, una codificación que tiene el DANE para ello. En el caso de Antioquia, el código es 5. Y en el caso, en la siguiente columna que vamos a tener que registrar el municipio, Medellín es la columna, es el código 1. Y por último, la zona de residencia, si es urbano o rural. Hasta ahí está el archivo de usuarios. Como ven, es muy sencillo de diligenciar, no creo que tenga ninguna dificultad. Bueno, vamos ahora con el archivo de transacciones. Aquí están los datos relacionados con la transacción de los servicios facturados. En este archivo van los datos de facturación de los servicios prestados. Realmente este archivo, digamos que el encabezado, corresponde al encabezado de una factura de compraventa. Vamos a verlo. En el primer campo va a estar el código del prestador, que corresponde al código de habilitación asignado por el ente territorial. En el segundo campo tenemos la razón social, es decir, que ahí sí ya vamos a colocar el nombre del profesional, si es un profesional independiente, un consultorio particular, o el nombre o razón social de la IPS como aparece en el registro de habilitación. A continuación tenemos la identificación del prestador de servicios de salud, para lo cual vamos a tener
nomenclatura especial, ¿cierto? Si es NIT, lo que vamos a registrar como tipo de identificación, si es una institución, vamos a colocar la abreviatura NI. De lo contrario, si es un consultorio o una persona natural, vamos a colocar la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte con las abreviaturas CC, CE o PA, como ven ustedes aquí. Y a continuación vamos a registrar el número de identificación del prestador, dependiendo pues de lo que seleccionamos en la tablita en la columna anterior. Después viene el número de la factura. Tenemos que registrar el número de la factura según las reglas establecidas por la resolución 3374. Si la contratación es por capitación, todas las atenciones prestadas en el periodo a los usuarios incluidos en el contrato deben tener el mismo número de factura, obviamente porque es un contrato que tiene una sola factura por toda una actividades capitadas. Si la contratación es por evento o paquete, todos los números de factura que estén en el archivo de transacciones deben aparecer en las atenciones. En este caso, un número de factura puede identificar varias atenciones. En la siguiente columna viene la fecha de expedición de la factura. No tiene ningún misterio, solamente pues el formato. El formato es día a día, / mes, en dos espacios, ¿cierto? Dos espacios para dos caracteres que corresponden al mes. Otra vez / y nuevamente el año, 4 espacios para el año completo, como lo vemos ahí. Después viene fecha inicial del periodo a reportar. Esta fecha inicial debe corresponder pues al mes que estamos reportando y la fecha de expedición de la factura debe ser posterior a esa fecha o el mismo día, es decir, debe corresponder a ese periodo. También en el mismo formato de la fecha. Después viene la fecha final en la siguiente columna. Registramos el final, el último día del mes que estamos, del periodo que estamos reportando, con la misma estructura. A continuación viene el código de la entidad administradora, que para efectos de contratación con EPS es el código que le corresponde a esa EPS. Si es un consultorio particular o un odontólogo particular el que está registrando su información, el código que se debe colocar es el mismo que habíamos dicho anteriormente. Para este caso, completar 6 ceros. El nombre de la entidad administradora a quien se paga la factura es el dato que tenemos que llenar a continuación y es simplemente describir el nombre de la entidad de la cual colocamos el código anterior. En el caso del odontólogo particular, vamos a escribir solamente particular. Después viene el campo del número del contrato. Si hay contrato, como sucede con la relación contractual entre EPS e IPS, colocamos el número. Si no, dejamos el campo vacío. En plan de beneficios, generalmente dejamos el campo vacío, no es un dato obligatorio. Recordemos que los planes de beneficios que podemos tener son los más comunes, el POS, planes complementarios o el SOAT. Después colocamos el número de la póliza en la siguiente columna. Esta póliza aplica generalmente para aseguradoras tipo pólizas de accidentes, de SOAT, etc. Generalmente cuando es pues una entidad particular, un consultorio particular, no tenemos nada que llenar, entonces lo dejamos en blanco. Después viene el valor del copago y o pago compartido. Aplica los servicios prestados, también esto tiene que ver pues como con la relación entre EPS e IPS. Para los consultorios particulares lo dejamos en blanco. Después viene el valor de la comisión. Si hay algo que registrar de acuerdo también a términos contractuales se registra y si no se deja en blanco. Valor total de descuentos aplicado al valor facturado. Si hay si aplica colocarlo, lo registramos si tenemos la información y si no lo dejamos en blanco. Y por último viene el valor neto a pagar por la entidad contratante o el valor neto pues de la factura, es el valor que vamos a colocar ahí. Acordémonos que estos datos de valores no tienen pues separación dentro de sus cifras, solamente se aplica un punto si necesitamos separar decimales. Bueno, hasta ahí el archivo de transacciones.
Como ustedes se fijan, contiene los datos propios de una factura y es simplemente eso, trasladar la información de la factura a los RIPs, al archivo de transacciones. Continuamos con el archivo de consulta. En este archivo van los datos de la consulta, finalidad de la consulta, causa externa y diagnósticos principales y relacionados. Bueno, en la primera columna registramos el número de la factura, que tiene que estar relacionado obviamente con el archivo de transacciones. A continuación, el código del prestador, es el código de habilitación. Enseguida, el tipo de identificación, volvemos, pero ya aquí en este caso, del usuario, ¿cierto? Entonces, volvemos a la misma clasificación que habíamos visto en el archivo de usuarios y aquí debe aparecer igual que apareció allá si estamos hablando pues de un usuario en particular. Después el número de identificación con las mismas características de longitud que ya habíamos visto. Sigue la fecha de la consulta, el día que se prestó la atención, el número de la autorización, si aplica, esto generalmente para relaciones contractuales entre EPS e IPS, en consultorio particular se deja vacío. Después viene el código de la consulta, que es el definido según la clasificación única de procedimientos de salud CUPS, que en las consultas odontológicas se especifica si es de primera vez, de control, si es general o si es especializada y cuando sea necesario que aplique, ¿no? Bueno, en este caso vamos a detenernos un poquito en los diferentes tipos de consulta que podemos relacionar de acuerdo a la actividad que estemos desarrollando, ¿cierto? Es consulta odontológica electiva o de primera vez cuando el usuario llega al servicio de la consulta odontológica porque presenta alguna sintomatología, pero no es tan grave como para una consulta de urgencias, o cuando acude para valoración sin presencia de ninguna sintomatología o signo de enfermedad bucal, cuando el paciente nos dice, vengo porque quiero hacerme una revisión o quiero hacerme una limpieza o porque me mandaron de algún programa de promoción y prevención, ¿cierto? No trae la sintomatología. O en el caso de la anterior, puede tener una sintomatología, pero no es tan grave como para acudir por urgencias. En ese caso vamos a seleccionar, si somos odontólogos generales, el código 890203, o si es consulta de primera vez por odontología especializada, el código 890204. La consulta de control de odontología se realiza cuando un tratamiento ha sido terminado para evaluar la funcionalidad y la respuesta del tratamiento a la problemática general. Es decir, que si nosotros no hemos terminado un tratamiento, simplemente estamos haciendo actividades dentro de esa primera consulta de primera vez. Tengan en cuenta que para poder, digamos que registrar esta consulta de control de odontología, tienen que haber terminado ya el tratamiento y simplemente el paciente venir a una revisión posterior, no para hacerse procedimientos dentro del mismo tratamiento, sino a una revisión posterior. En ese caso vamos a señalar el código 890303 si se trata de odontología general o 890304 si es por odontología especializada. Y por último tenemos la consulta odontológica de urgencias, donde el motivo más frecuente es el dolor, aunque también pueden ser otras causas como accidentes y traumas que requieren de atención inmediata. El código a utilizar en este caso es el 890703 si es consulta de urgencias por odontología general o el 890704 si es consulta de urgencias por odontología especializada. No explique, bueno, porque es el de consulta, pero no explique tanto. Sí, yo sé que se me quedó mucho. Bueno, usted corta todo esto. Bueno, continuemos entonces con el archivo de consulta. Ya registramos el código de la consulta de acuerdo a los lineamientos que les acabo de dar. Ahora vamos a señalar la finalidad de la consulta. La finalidad de la consulta es el objetivo con el cual se realiza la consulta. Es aplicable solo para las consultas relacionadas con promoción y prevención. Como ustedes ven, aquí está el listado de todas las actividades de promoción y prevención que podemos relacionar en esta finalidad de consulta. Cuando estas son las que están señaladas del 1 al 9. Cuando
no aplica una actividad de promoción y prevención, simplemente colocamos el código 10. Entonces, un usuario llega con una necesidad de atención, de promoción y prevención, sin ninguna queja específica, sin ninguna sintomatología, lo ubicamos en los criterios de promoción y prevención. Pero si llega con una sintomatología específica, simplemente colocamos un no aplica porque no viene con una finalidad de promoción y prevención. A continuación viene la causa externa. La causa externa es la causa que origina el servicio de salud. ¿Por qué consulta el usuario? Entonces, puede consultar por cualquiera de estas 15 causas que tenemos aquí. Cualquier tipo de accidente que tenemos de trabajo, tránsito rábico-fídico, otro tipo de accidente, evento catastrófico o unos tipos de lesiones, sospecha de maltrato físico, abuso sexual, violencia sexual, maltrato emocional, enfermedad general o enfermedad profesional. Si el motivo de consulta no corresponde a ninguna de estas 14 primeras, simplemente lo ubicamos en la opción 15. Generalmente nosotros utilizamos el 13, que es la enfermedad general, pero muchos de nuestros usuarios no consultan por enfermedad general porque no vienen enfermos, sino simplemente, como les decía ahorita, porque vienen por una revisión, es decir, por causas, digamos, relacionadas con promoción y prevención. Continuemos y más adelante explicamos un poquito mejor esta parte. Bueno, después vienen los códigos de diagnósticos. Tenemos la posibilidad de relacionar 4 códigos diagnósticos aquí, como ustedes ven en la tabla. El primero es el diagnóstico principal y los otros diagnóstico relacionado 1, diagnóstico relacionado 2 y diagnóstico relacionado 3. Para todos estos diagnósticos vamos a utilizar el Código Internacional de Enfermedades vigente, el CIE-10. Ese es el único valor que se puede aceptar para el registro de RIPS. En el caso del diagnóstico principal corresponde con el motivo de consulta o con la prioridad de tratamiento, lo que llevó al paciente a consultar o lo que tiene, digamos, para resolución más urgente. Los diagnósticos relacionados son otras afecciones o problemas relacionadas con la afección principal, es decir, que coexistieron durante el manejo de la afección principal o fueron atendidos durante el episodio de la atención en salud. Tenemos 4 campos, en esto quiero hacer un llamado para que los utilicemos todos. Generalmente nos encontramos con que relacionamos el primer diagnóstico, el principal, y no utilizamos los otros campos. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que al final cuando vamos a mirar la morbilidad y hacer perfil epidemiológico siempre encontramos un único diagnóstico que generalmente es caries o es enfermedad periodontal. Entonces no tenemos un perfil epidemiológico completo por esta razón. Bueno, después de que ya hemos relacionado los diagnósticos viene la columna que nos pide el tipo de diagnóstico. Los tipos de diagnóstico se clasifican en 1, impresión diagnóstica, 2, confirmado nuevo y 3, confirmado repetido. El identificador para determinar si el diagnóstico es presuntivo, confirmado nuevo o confirmado repetido tiene que ver con estos números y colocamos el que consideremos que es el adecuado para cada uno de estos diagnósticos. Bueno, si es impresión diagnóstica o presuntivo, es cuando tenemos una impresión de la posible patología de los signos y síntomas y hallazgos del examen físico o cuando no se ha podido confirmar un diagnóstico, ¿cierto? Entonces es simplemente presuntivo. En el caso de que sea confirmado, o sea, el indicador 2, es cuando el profesional ya tiene una confirmación por medios diagnósticos, pero por primera vez está viendo al paciente. Y el confirmado repetido es cuando esta confirmación ha sido ya ha sido un diagnóstico, digamos que ha sido dado al paciente y simplemente lo estamos repitiendo. O sea, ha sido confirmado y lo estamos repitiendo. Bueno, después viene el valor de la consulta, de acuerdo al tarifario utilizado, a las pautas, a las pautas del contrato que se ha establecido para saber el valor de esta consulta. Después viene el valor de la cuota moderadora, si es que aplica, y por último el valor neto a pagar por el pagador o la EPS. Bueno, ¿qué es la causa externa en una atención de salud? Recuerdan que la vimos adelante y les dije yo que es el motivo que origina la demanda del servicio y que incluye cualquiera de estas posibles causas, ¿cierto? Accidentes, eventos catastróficos, enfermedad general o violencia en general. Cualquiera de esas
causas hace que el usuario llegue a solicitar el servicio. Me caí, me fracturé, me pegaron, o simplemente tengo un dolor de muela pues porque tengo una caries, ¿cierto? Entonces tenemos que clasificar el evento en una de esas posibles causas de acuerdo a lo que nos esté manifestando el usuario. ¿Qué es la finalidad de consulta? Es el motivo o fin con que se realiza la consulta. Puede ser realizada al usuario con fines de resolución de problemas de salud, diagnósticos o terapéuticos, o de promoción de la salud y prevención de la enfermedad cuando es detección temprana o protección específica. Cuando nosotros clasificamos al usuario con que viene con un problema de salud y decimos que necesita una actividad resolutiva, vamos a definir que la finalidad es 10, porque él necesita solucionar un problema de salud que tiene en ese momento. Pero si vemos que el usuario viene con pues una necesidad simplemente de una revisión o de una limpieza, como nos dicen frecuentemente, o viene remitido de uno de los programas de promoción y prevención, lo vamos a ubicar en los valores del 1 al 8 que corresponden a una finalidad de detección temprana, y siempre vamos a colocarle a esa finalidad, a ese paciente que viene con esa finalidad de detección temprana un diagnóstico con un código Z, que en odontología utilizamos el Z012, que corresponde a examen odontológico, porque no le vamos a dar un valor de una solución a un problema que no nos está manifestando en ese momento. Los códigos Z se refieren al contacto con los servicios de salud por causa diferentes a enfermedad o factores o circunstancias que influyan en el estado de salud. El paciente no viene con una demanda de solucionar un problema de salud, sino simplemente a buscar atención para mantener su salud. Entonces lo vamos a ubicar en esa clasificación. En este cuadro que vemos aquí, se llama rango de edad, finalidades, vamos a tratar de entender un poquito mejor esto. Cuando nosotros tenemos una finalidad de promoción y prevención, como les dije ahorita, porque el usuario no se está quejando de ningún problema de salud, lo vamos a relacionar con uno de estos programas. Entonces, si el usuario tiene de 1 mes a 9 años, vamos a colocar en la finalidad el número 4, que quiere decir detección de alteraciones del crecimiento y desarrollo del menor de 10 años, relacionado con el programa de crecimiento y desarrollo que conocemos todos. Si tiene de 10 a 29 años, lo vamos a relacionar con el programa de detección de alteraciones del desarrollo del joven. Si tiene de 9 a 60, si tiene de 30 años en adelante, con la detección de las alteraciones del adulto, y si es una gestante, lo vamos a relacionar con la detección de alteraciones del embarazo. Aquí están los números que corresponden a cada uno: crecimiento y desarrollo 4, joven 5, detección de las alteraciones del embarazo 6 y detección de las alteraciones del adulto 7. En el caso de que el usuario venga con una necesidad de atenciones resolutivas porque está con una sintomatología, lo vamos a clasificar en otros porque no corresponde a ninguna de estas actividades de detección temprana, y simplemente vamos a colocar el código 10, que es lo que generalmente usamos en odontología. Siempre señalamos el 13 como enfermedad general de causa externa y el 10 de finalidad, pero miren que solamente aplica para las personas que vienen con una queja específica. El resto debemos clasificarlos como de promoción y prevención. Aquí vemos otro cuadro relacionado con lo mismo: relación causa externa, finalidad y diagnóstico. Entonces volvemos a lo mismo: el usuario que viene con una causa externa, o sea, con una queja de enfermedad por cualquiera de estas causas, lo vamos a ubicar en cualquiera de estos ítems de acuerdo al problema que tenga, generalmente en enfermedad general. Y en la finalidad de consulta vamos a colocar el 10 porque no aplica para actividades de PIP. Y en este caso vamos a llevar a colocar los diagnósticos de la enfermedad que encontremos: si tiene caries o si viene con un dolor, con una pulpitis K040, dependiendo pues del código de la patología que hayamos diagnosticado, vamos a ubicar el diagnóstico. Pero eso sí, nunca puede llevar un diagnóstico Z. Por el contrario, si el usuario no tiene ninguna queja que se pueda ubicar en este rango de posibilidades, vamos a señalar que es otra,
obviamente porque no está dentro de estas, y lo vamos a ubicar en una finalidad, como ya les dije, dentro de las actividades de promoción y prevención, y el código principal siempre será Z012, examen odontológico. Este código principal puede venir acompañado de otros diagnósticos relacionados en donde podamos relacionar enfermedad, ¿cierto? K021, K051, K009, lo que encontremos en el usuario. ¿Por qué? Porque hicimos un examen odontológico haciendo detección de alteraciones del crecimiento y desarrollo en un niño que no venía con ninguna queja, pero encontramos caries. Sin embargo, ese no fue el motivo de su consulta. Entonces, simplemente a ese examen odontológico le vamos a ir agregando en los diagnósticos relacionados los hallazgos que tengamos de ese examen. Bueno, la relación entre consultas y procedimientos. Las atenciones de consulta son para realizar un diagnóstico al paciente. Las atenciones de procedimiento se realizan para cumplir con el tratamiento y se registran uno a uno. Solo se debe reportar una consulta por paciente y periodo, es decir, yo no hago sino una consulta de primera vez, una consulta odontológica de primera vez por periodo. Sin embargo, puedo tener en esa consulta, según los diagnósticos que haya realizado en ese paciente, puede ser que necesite muchos procedimientos de operatoria, de actividades de promoción y prevención, de exodoncias y demás. Y para estos procedimientos me puedo llevar muchas citas, pero solamente voy a hacer una consulta inicial por periodo. Y ustedes saben que ese periodo está relacionado con el tipo de usuario que estemos controlando de acuerdo a la edad, ¿cierto? Si es un paciente que tiene menos de 20 años, haremos una consulta cada 6 meses, pero si es un usuario que tiene más de 20 años, a lo mejor haremos una consulta anual. Esos son los periodos, o sea que solamente vamos a hacer una consulta de primera vez de acuerdo a la edad del paciente. Y los procedimientos sí pueden ser múltiples. Bueno, hasta ahí lo que es el archivo de consulta. Y vamos ahora a hablar del archivo de procedimientos. En este archivo se registran los datos de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos y no quirúrgicos, de protección específica y de detección temprana de enfermedad general o de enfermedad profesional. Todos los procedimientos que pueda necesitar un usuario. Para codificar estos procedimientos vamos a utilizar la clasificación única de procedimientos en salud CUPS, la cual es de obligatorio cumplimiento para todas las actividades de salud que realicemos en el territorio nacional. En primer lugar vamos a encontrar nuevamente el número de la factura, que ya lo revisamos anteriormente, el código del prestador, el código de habilitación, el tipo de identificación del paciente, el número de identificación, la fecha del procedimiento, la fecha en que se realiza el procedimiento, con el mismo formato que hemos utilizado para todas las fechas, el número de autorización si es que aplica, el código del procedimiento, aquí vamos a utilizar el codificador vigente CUPS, el ámbito de aplicación, de realización del procedimiento, que se divide en ambulatorio, hospitalario o de urgencias, y asimismo le vamos a colocar el número correspondiente: 1 ambulatorio, 2 hospitalario, 3 urgencias. Vamos a colocar a continuación la finalidad del procedimiento, que puede ser diagnóstico, terapéutico, de protección específica, de detección temprana de enfermedad general o de detección temprana de enfermedad profesional, y de acuerdo a esta codificación vamos a colocar el número correspondiente. A continuación la columna siguiente nos pide el personal que atiende. En este caso vamos a dejar el campo vacío porque esto solamente aplica para atención del parto. Después viene el código de diagnóstico principal y relacionado, los cuales no vamos a llenar porque solamente aplican para procedimientos quirúrgicos. Después viene el código, un espacio pues para el código diagnóstico relacionado con la complicación, que también tiene que ver solamente para procedimientos quirúrgicos, tampoco lo vamos a diligenciar. Después viene la forma de realización del acto quirúrgico, que es como se realiza pues una cirugía mayor, tampoco lo vamos a relacionar. Y por último viene el valor del procedimiento, que como ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, para los otros archivos vamos a utilizar pues el valor que corresponde de acuerdo a lo pactado con la EPS, de acuerdo a los valores que se hayan pactado, ¿no?
Se usa el punto como por separador de decimales, pero si es cifra completa se deja sin ningún signo pues de separación de cifras. Hasta aquí tenemos el archivo de procedimientos, creo que tampoco tiene ninguna complicación. Por último, vamos a diligenciar el archivo de control, que es el registro de datos que abarca, digamos, la relación de los otros archivos que ya hemos diligenciado. Ustedes vieron que relacionamos archivo de usuarios, de transacciones, de consultas y de procedimientos. Ahora los vamos a relacionar todos en el archivo de control. Este archivo debe ser el primer archivo que va, porque como es el índice de los otros, es el que va a guiar a la entidad que los va a recibir para saber qué le hemos enviado. Su diligenciamiento es obligatorio. Y hay que hacerle una validación para revisar que lo que estamos enviando si tenga relación pues con los otros archivos que ya vamos a anexar junto a él. En primer lugar, es muy sencillo, no tiene sino 4 columnas. Lo primero que nos pide es el código del prestador. A continuación viene la fecha de remisión del archivo que estamos enviando, de los archivos pues que estamos enviando de todos. Viene una relación de los códigos de los archivos que estamos enviando junto con el archivo de control, que los relacionamos aquí todos. En primer lugar tenemos aquí el archivo de usuario, solamente para darles un ejemplo. US pues son las siglas que identifica al archivo de usuarios. 05 es el periodo que corresponde al envío de la información y al mes, perdón, del envío de la información, y 2015 al año del envío de la información. Es muy fácil marcarlos, y así AF, que corresponde al de transacciones, AC al de consultas, y AP al de procedimientos. Y en la última columna viene el total de registros que hemos enviado por cada uno de los archivos. En este caso enviamos solamente 3 archivos de usuarios, 1 de transacciones, 2 de consulta y 2 de procedimientos. Bueno, antes de entrar a la validación de los datos de los archivos de usuarios, transacciones, consultas y procedimientos, tenemos que verificar que el archivo de control contenga el mismo número de registros que integran cada archivo. El archivo de control debe tener todos los datos correctos para poder continuar con la validación de los otros, ¿no? ¿Qué es la validación? Es una valoración o una verificación técnica de los atributos del dato, es decir, del cumplimiento de todas las características que exige la reglamentación para lograr un nivel de calidad en todos los datos que estamos enviando. Bueno, luego de la validación vamos a ver cómo se reportan los archivos, ¿cierto? Entonces tenemos, los RIF se reportan en archivos tipo texto TXT con la estructura definida en el anexo técnico de la resolución 3374 del 2000. Aquí vemos el archivo de control y vemos cómo nos va a quedar después de que hagamos la transferencia a un archivo plano. Para hacerlo vamos a iniciar con este proceso. Vamos a abrir el archivo que se va a convertir en archivo plano. Los datos a seleccionar no deben tener los nombres de la columna. Esta columnita no debe tener estos nombres. Esta primera fila que encabeza la tabla la tenemos que eliminar. Entonces para ello damos clic en eliminar y eliminamos la primera fila que ya la hemos resaltado. Luego guardamos el archivo. En el menú archivo elegimos la opción guardar como, y aquí vamos a seleccionar el espacio, la ubicación en el computador donde vamos a guardar el archivo plano. Luego seleccionamos en el campo nombre del archivo, ingresando el nombre del archivo, colocando al final la extensión TXT. Este es el nombre del archivo que vamos a guardar, y vamos a terminar con la extensión TXT, o sea, escribimos al final TXT. Después, en la lista desplegable de tipo, aquí, en esta que aparece aquí, vamos a seleccionar, aquí van a aparecer varias opciones, vamos a seleccionar la opción CSV, que quiere decir delimitado por comas, y vamos a dar clic en el botón guardar. Así de sencillo nos va a quedar nuestro archivo plano. Al dar clic en guardar, Excel nos informará que el archivo se generará para la hoja actual y que se perderán las características como cuadros y colores. Entonces le vamos a dar a aceptar
en esta primera tablita. Estas dos ventanas nos van a aparecer al tiempo. En la primera le vamos a dar a aceptar y en la segunda le vamos a dar sí. Y ya nos quedó el archivo. Por último vamos a abrirlo. Ya donde lo guardamos lo vamos a abrir con bloc de notas y vamos a seleccionar la opción editar, reemplazar. En este paso lo que vamos a hacer es a cambiar los puntos y comas con que nos quedó esta primera versión del archivo por comas. Simplemente reemplazamos. Entonces reemplazamos buscar puntos y comas y reemplazar por comas. De esta manera vamos a obtener el archivo como nos lo requiere la resolución 3374 con los espacios separados, con cada uno de los datos separados por comas. ¿Qué características finalmente debe tener este archivo para que sea aceptado y pueda ser consolidado con el resto de la información que envían las otras instituciones? No tiene ningún tipo de formato. Ustedes vieron que se queda simplemente con las comitas. Los campos que hacen parte del archivo están separados por comas. Cada línea corresponde a un registro. Se usa para transportar información de manera liviana. Los campos tipo texto no deben tener ningún tipo de separador. Solo se acepta el espacio en blanco. Y se aceptarán números de factura que tengan el carácter guión, la rayita. Los campos numéricos que incluyan decimales deben utilizar como separadores de decimales el punto. Los valores deben venir sin separación de miles. Los campos del dato fecha deben tener el formato día, mes, año, como lo hemos venido manejando en todas las instrucciones, y debe tener incluido el carácter la barrita inclinada. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas, ni ningún otro carácter especial. Los campos que contienen horas y minutos deben tener el formato horas, minutos, como lo ven aquí, incluye los dos puntos. Sistemas de 24 horas. No colocar ningún carácter especial de fin de registro o archivo. Bueno, ¿cómo vamos a nombrar los archivos planos? Ya se los dije anteriormente. El nombre del archivo tiene en primer lugar las dos letras que corresponden a la identificación del archivo, en este caso el archivo de usuarios. Enseguida tiene el mes informado, el mes del cual estamos haciendo el reporte, en este caso 07 para este ejemplo, y enseguida el año, 2017. Es un nombre total, una nominación, un nombre de archivo que contiene 8 caracteres, 2 letras y 6 dígitos. Bueno, ¿cómo lo vamos a enviar? Tengan en cuenta que para enviar el informe, pues los datos, los archivos, la información de cada mes, vamos a marcar en el asunto, ¿cierto?, de nuestro correo, del correo electrónico que vamos a enviar, en primer lugar la palabra RIPS, como está aquí, en segundo lugar el mes a que corresponde el envío, en tercer lugar el código de habilitación y por último el nombre de la institución o del profesional independiente que está enviando los archivos, la información. Muchas gracias. En la plataforma van a quedar unos documentos básicos para que ustedes complementen la información y la tengan en cuenta para hacer sus registros habitualmente. Tienen la posibilidad de descargarlos. También va a haber un test de afianzamiento, resuélvanlo, no tiene ninguna calificación, simplemente es para que afiancemos los conocimientos y repasemos un poquito el tema. Muchas gracias.